pues ahí les queda el material para que puedan entender mejor, ¿no? Clases, oftalmología. Pregunta, de pronto tenemos la opción de hacer como se llama como un recuperatorio de un backshot del que elijamos antes de hacerla. Que me olvidé de eso. ¿Sí? Sigamos en clase. La plaza Chilmes. Bueno, entonces como habíamos mencionado, vamos a empezar con oftalmología del sistema de pequeños animales. Vamos a arrancar con la parte de anatomía y fisiología ocular. Hay una comparación que se ha hecho durante muchos años que cada vez, como les digo siempre, tiene menos validez, ¿no? Que se comparaba con la cámara fotográfica, pero las cámaras fotográficas hoy en día son digitales, entonces no tienen esos componentes. Estamos hablando de las cámaras digitales, cámaras fotográficas antiguas, ¿sí? Entonces las cámaras fotográficas las antiguas tenían una caja, ¿sí? Y esa caja correspondía a la túnica fibrosa, es decir, el globo ocular, ¿sí? Está recubierto por una túnica, que es la más externa, que es la túnica fibrosa, que se asemeja a la caja al exterior de la cámara fotográfica. Por una película, ¿se acuerdan que venían unos rollos? Unos rollitos, ¿no? Y esos rollos tenían una gelatina, que era la que reaccionaba con la luz y se formaba la imagen. Entonces, la película, que es el componente sensible a la luz, se asemeja en el ojo a la retina. ¿Sí? Recuerden que los ojos no ven, ¿no? El ojo como tal es un fotorreceptor. Simplemente va a captar la información, ¿sí? La lleva a través del nervio óptico hacia el quiasma óptico y va hasta el lóbulo occipital, donde se encuentra el centro de la visión, y el cerebro es el que interpreta esa información. ¿Listo? Entonces los ojos no ven. El proceso de la visión lo hace el cerebro. ¿Listo? Entonces, pero la retina entonces se asemeja a esta parte, ¿no? Cuando eso sí lo tenemos en las cámaras modernas, ¿no? Se puede cambiar, ¿no? El lente de enfoque, ¿sí? Y el lente de enfoque, en el caso del ojo, está dado por dos estructuras. La córnea, ¿se acuerdan? La córnea es curvada, entonces tiene un ángulo de refracción de la córnea, y el cristalino. El cristalino también tiene un ángulo de refracción, que es lo que nos permite dar el enfoque. Cuando nosotros miramos algo de cerca, ¿cierto? Enfocamos, ¿sí? A través del cristalino y de la córnea. Cuando vamos a mirar algo de ver, tenemos que volver a enfocar. Esa función la hace la córnea y el cristalino, que es lo que nos pasa a los que llegamos a cierta edad, a los 30. Empezamos a tener problemas de enfoque con el cristalino, eso se llama presbicia. Entonces ustedes van a llegar a esa edad, a los 30, 31, y van a tener problemas de enfoque, aunque ya pasen los 50. Es más, ya me voy a jugar, ya me voy a descansar. Y, si se acuerdan, la cámara tiene un disparador que se cierra, que permite que dispare la luz. Espera, una foto. Eso lo hacen los párpados. Entonces los párpados hacen el funcionamiento del disparador. Y el diafragma lo hace la pupila es la encargada. Esa parte es bien curiosa, ¿no? Uno cree que la pupila es una estructura como tal, y a uno se le enseña como si fuera una estructura. ¿Listo? Pero la pupila es un vacío que hay en el iris, es el huequito que queda en el iris, que nosotros lo llamamos la. Es decir, como estructura no existe, ¿no? No hay una estructura que sea a lo que llamamos pupila es al hueco que queda en el iris. ¿Listo? ¿Sí? Y el iris entonces tiene unos músculos que hacen que la pupila sea más grande o más pequeña. Más grande o más pequeña, que se dilatan o que se contraen, que es lo que llamamos miosis y lo que llamamos iriasis. ¿Sí? Pero lo que se está contrayendo y lo que se está dilatando es el iris, no la pupila, porque la pupila no existe como tal, es el puntito que queda en el vacío.
Les hago la aclaración porque los oftalmólogos hablan de eso, ¿no? Que cuando uno habla de la pupila, la pupila no existe. Eso me queda como, me entero ese día, ¿no? La pupila no existe. Entonces, si se sienten orgullosos, por chévere. Ya les hago la aclaración para que no nos vayan a tocar con eso los especialistas. Y entonces, ¿qué hace? Si nosotros estamos ante un día muy soleado, ¿de qué tamaño es la pupila? Pequeñita. Si estamos de noche, ¿qué pasa con la pupila? Se dilata. Entonces, está haciendo eso exactamente, ¿no? Está regulando la cantidad de luz que va a ingresar el ojo para que se pueda formar la imagen. Entonces, en el caso de la cámara fotográfica, es lo que hace el diafragma y acá lo hace la pupila. Y el interior negro de la cámara es la uvea. La uvea, vamos a mirar, tenemos una uvea total, que es la estructura, pero se divide en dos, una uvea posterior y una uvea anterior. Y la uvea posterior la llamamos coroides. ¿Sí? Y la coroides puede ser pigmentada. En el caso de los humanos, como nosotros no tenemos buena visión nocturna, no es pigmentada. En el caso de los cerdos, no es pigmentada. ¿Listo? Ustedes se hacen un examen oftalmológico, por dentro es rosadito, no tiene pigmento. Pigmento lo dan los melanosomas. En el caso de los gatos, ustedes ven un gato de noche, entonces se le ve colores, ¿no? Se ve como un verde, muy bonito, ¿no? Se le ilumbra, ¿no? Esa es el tapeto, que llamamos el tapeto. Y el tapeto lo dividimos igual en dos: un tapeto lúcido, que es el que da el reflejo, y un tapeto que no tiene pigmento, que es el tapeto nítido. ¿Listo? Y el tapeto lúcido lo que hace es reflejar la luz, la poquita luz que hay, como son animales nocturnos, reflejar la poquita luz que hay y dirigirla nuevamente hacia la papila óptica para que se tomen las imágenes. Por eso ellos tienen tan buena visión nocturna, porque magnifican el uso de la luz dentro del ojo. Entonces, esta es la comparación que se hace con la cámara fotográfica. Y aquí tenemos un ojo normal. Entonces, hay unas estructuras, aquí podemos ver los párpados. Vamos a tener un párpado superior, vamos a tener un párpado inferior, ¿sí? Vamos a tener unos cantos, que es el sitio de unión de los párpados. Vamos a tener un canto medial, ¿listo? Vamos a tener un canto lateral. Ustedes ya vieron la importancia de eso en cirugía, ¿no? Cuando uno va a hacer un abordaje a ojo, uno puede hacer una cantotomía lateral, que es la incisión sobre el canto lateral, ¿listo? Que es el sitio de unión, ¿no? Pues aquí se une. Algo más característico, entonces, si miramos el párpado superior, tiene cilias. Tiene pestañas, en el caso del perro. El párpado inferior no tiene pestañas. Pero los perros tienen cilias en el párpado superior, pero no en el párpado inferior. Y en el caso de los gatos, ninguno de los dos párpados de los gatos no tienen pestañas. ¿Sí? ¿Qué vemos aquí? Dentro de las estructuras normales, entonces aquí está la imagen del párpado superior, están los párpados, el canto lateral, el párpado inferior, el canto medial. Podemos ver aquí esta parte que corresponde al tercer párpado o membrana nigricante, ¿no es cierto? Aquí vemos la conjuntiva, aquí vemos el limbo esclero corneal, así se llama este sitio aquí, de unión, ¿no? Es el sitio donde se une la conjuntiva con la córnea, ¿no? Limbo esclero corneal, ¿listo? Y vemos, aquí no alcanzamos a ver bien la córnea, ¿no? Por ahí se ve el iris, se ve la pupila, es un ojo normal. Siempre que vayamos a estudiar, recuerden que tenemos que conocer qué es lo normal para saber qué es lo que se efectúa. ¿Listo? Ustedes ya vieron semiología, entonces si ustedes tienen la oportunidad, casi todos tienen un perro en la casa, un gato en la casa, entonces vayan y miren sus ojos, ¿cierto? ¿Sí? Desde semiología yo les estoy haciendo la recomendación, examinen los animales y créense en un concepto mental, ¿no es cierto?, de qué es lo sano, cómo es un ojo sano. ¿Para qué? Para que en el momento en que uno vea una patología, uno diga, ahí hay una patología, ¿qué es? No sé, pero ahí hay una patología. No voy a leer qué tipo de patología es. Pero si ustedes no saben qué es lo sano, se les va a dificultar entender cuando un paciente tiene una afección. En cualquier sistema. Si ustedes nunca han escuchado a un perro y lo auscultan, entonces ustedes no saben cuáles son los órganos cardíacos normales. Si ustedes no han escuchado a un perro en el sistema respiratorio y lo auscultan, no saben cuáles son los órganos respiratorios. Entonces, eso es una regla general que tenemos que seguir como médicos, ¿no? ¿Sí? Como semiólogos, pues ya vimos semiología. Saber qué es lo normal, qué es lo sano. ¿Sí? Llámese perro, vaca, caballo, lo que sea, o sea, por eso están ahí. Entonces, aquí tenemos algo que también es llamativo, lo que hablábamos, ¿sí?
Esa es una protrusión, ¿no es cierto?, del tercer párpado. No una protrusión, aquí está el tercer párpado, ¿no? Pero es la parte conjuntiva del tercer párpado. Y aquí podemos ver el conducto nasolacrimal. Los animalitos tienen el conducto nasolacrimal, pero tienen dos puntos de entrada. Uno que está en el párpado inferior y otro que está en el párpado superior, que es donde podemos canalizarlos para ver la permeabilidad del conducto nasolacrimal. ¿Listo? Entonces aquí están los canalitos del conducto nasolacrimal, que es el margen libre del tercer párpado membrana nigricans. Recuerden que esto es un vestigio evolutivo, ¿no?, desde los reptiles. Los reptiles tienen la capacidad de cubrir completamente el globo ocular con el tercer párpado. Los demás animales no lo hacen porque si ustedes vieron una serpiente no tiene párpado, ¿no? Entonces ella simplemente tiene ese párpado que la protege. ¿Listo? Los demás, como desarrollaron los párpados, entonces se fue un remanente evolutivo de ese tercer párpado, o membrana nigricans. Tiene una parte de la conjuntiva y una parte vulvar que la vamos a ver más adelante. Y lo que hablábamos, está el limbo esclerocorneal. El limbo esclerocorneal es importante, ¿no?, porque es el punto de unión entre la córnea y la esclerótica. ¿Listo? Está la pupila. Recuerden que la pupila, pues nosotros la vemos, pero realmente no existe, es un hueco. ¿Listo? Entonces ahí está la pupila. Está el iris, que lo vemos aquí. ¿Listo? ¿Sí? Está la conjuntiva vulvar, ¿sí? Y recuerden que está la conjuntiva vulvar, que vamos a tener una conjuntiva palpebral, ¿no? Cuando vertimos el ojo, vemos la conjuntiva palpebral. ¿Listo? Y la vulvar es la que cubre la esqueleta. Está cubriendo el esqueleto. Y tenemos las túnicas. Hemos cambiado las diapositivas, doña Mesa. Hasta ahí vamos lo mismo. Bueno, entonces sí toca cambiar. Entonces tenemos unas túnicas, que son las capas del ojo, ¿no es cierto? Ya hablamos de una, cuando con la comparación con la cámara, que es la capa externa, ¿sí?, que está conformada, que miramos que la parte de afuera está conformada por la esclera, y en la parte anterior, la parte craneal, aquí vemos que continúa con la córnea, ¿no? La córnea, y aquí sigue la esclera, ¿no? Entonces es la capa más externa. La córnea, si nos damos cuenta, o si recordamos, es una estructura transparente, ¿listo?, y es avascular. ¿Sí? Entonces esa parte que es avascular es súper importante cuando veamos las patologías de la córnea. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ¿cómo cicatriza la córnea? Si no tiene irrigación. ¿Sí? Entonces ahí vamos a ver cuáles son los mecanismos de cicatrización de la córnea. Y tiene unas capas, ¿no? Tiene 4 capas. Sí. Son el epitelio, la membrana de Semet, el estroma y el epitelio, ¿no? El endotelio y el epitelio. Son 4 capas. Creo que en humanos hay 5 capas. Ellos tienen creo que tenemos una capita más. Entonces ahí está. Todas son transparentes, ¿no? Bueno. Después viene la túnica intermedia, que es de donde se nutre el ojo, ¿listo?, que es la túnica vascular. ¿Sí? Entonces la tenemos como uvea, que habíamos hablado que es la uvea posterior, que es la rojita, ¿sí?, que se conoce como coroides en la parte posterior, y en la parte anterior está el cuerpo ciliar y el iris, que son la parte posterior. Y la túnica nerviosa. Y la túnica nerviosa empieza simplemente en el ojo, que está conformada por la retina, ¿sí?, que es donde se encuentran principalmente para nosotros los fotorreceptores. La retina tiene 10 capas, pero nos interesa la de los fotorreceptores. ¿Listo? Y aquí está la papila óptica. Si miramos desde el punto de vista ecuatorial, ¿sí?, dividimos el globo ocular en 2, miramos el ecuador. La papila óptica, eso es importante cuando miremos el ojo, se encuentra por debajo del ecuador. No está en la mitad, no está aquí en la mitad, está por debajo. Entonces, cuando estamos examinando el perro y queremos ver la papila óptica, tenemos que mirar hacia abajo. ¿Listo? Entonces, semiológicamente ese dato nos sirve para eso. No lo vamos a ver de frente, ¿no? Aquí está el ojo, no lo vamos a ver de frente, ¿no? Ahí. ¿Listo? Aquí está el ojo, lo vamos a ver. Estos datos nos sirven para eso, ¿no? Todo lo que vemos que no tiene una aplicación. ¿Listo? En este caso es para eso. Entonces, la túnica fibrosa, la córnea, el limbo esclerocorneal y la esclerótica, ¿no? Vemos este es de Leiter. Leiter es uno de los libros de cirugía y un libro de oftalmología de Leiter que habla sobre oftalmología, ¿no? El iris,
está el párpado superior, aquí está el punto de drenaje del conducto animal, el canto radial, ¿sí? El punto inferior, el tercer párpado, el canto lateral, la conjuntiva, el limbo esclerocorneal, las cilias o pestañas, ¿no? ¿Listo? Y la pupila. Eso se va repitiendo, al final se lo aprende, ya se lo sabe. Entonces, características, se quedando cortada. De la túnica fibrosa, de las características de la túnica fibrosa, básicamente es protegernos. Lo más externo es lo más duro y la idea es que proteja. ¿Listo? Le da la forma al ojo, ¿listo? Que está redondito, se lo da la túnica fibrosa. Y como en el ojo se produce el humor acuoso, que se produce a nivel del cuerpo ciliar, ¿listo? Entonces, la idea es mantener la presión intraocular para que el globo ocular mantenga siempre su misma conformación. ¿Sí? No que se aumente y no que se merme, ¿no? Porque pierde la forma. Y es el sitio de entrada y salida de los vasos sanguíneos y de los nervios. Es el sitio de implante de los músculos. ¿Listo? Ahorita vamos a ver los músculos oculares. Y la córnea, en términos generales, se caracteriza por las capas que habíamos hablado. Entonces tiene la capa más superior, que es el epitelio estratificado, ¿sí? Viene plano, no queratinizado, estamos con lo que le gusta el Chávez. Ahora ya le Después miren, el 80-90% es el estroma. Todo esto tiene una importancia, ¿no? Dentro de las patologías de la córnea. ¿Listo? Vamos a tener úlceras que pueden ser superficiales, ¿sí? Úlceras profundas de estroma, que se ve afectado el estroma. Vamos a tener la membrana del descemen, entonces vamos a tener descementoceles, ¿listo? O podemos, acá tenemos el endotelio, entonces vamos a tener perforación del globo ocular, que va de acuerdo a qué tan grave sea la lesión sobre las capas de la córnea, ¿listo? Entonces, esa es la importancia que tiene conocernos, esto, saber histológicamente cuáles son las capas de la córnea: epitelio, estroma, membrana de descemen y endotelio. Tenemos la esclerótica o esclera, entonces ahí tenemos la episclera, que es donde se encuentran los vasos episclerales, que es la cápsula de Lennon y la lámina acuosa. Estos vasos episclerales para nosotros tienen importancia. Si ustedes van a revisar los textos, ahora que les pase los textos de oftalmología, generalmente se habla del ojo rojo y el diagnóstico del ojo rojo. El ojo rojo es algo muy específico. La mayoría de las afecciones producen conjuntivitis, entonces realmente lo que vemos es una infiltración de los vasos conjuntivales y eso hace que el ojo se vea rojo, o es una infiltración de los vasos episclerales. La conjuntiva está aquí y acá está la esclera. Entonces la esclera anatómicamente está por debajo. ¿Listo? ¿Sí? Y tiene su irrigación, que son los vasos episclerales. Nosotros podemos ver episcleritis, que es la ingurgitación de los vasos episclerales en algunas patologías, principalmente en cuál, en glaucoma. ¿Sí? Por el aumento de presión, entonces hace presión sobre la esclera y se ven los vasos episclerales infiltrados. Entonces, una episcleritis es un signo de glaucoma principalmente. ¿Listo? Entonces, tenemos que hacer la diferenciación entre si la lesión se encuentra en la conjuntiva, que sería una conjuntivitis, o si la lesión se encuentra en la esclera, que sería una episcleritis. ¿Listo? Y eso es sencillo, si recordamos la fármaca, utilizamos vasoconstrictores, epinefrina, coriridina, que produce la vasoconstricción. El coririo actúa sobre la conjuntiva, es una conjuntivitis, el ojo vuelve a su coloración normal, blanquecina, ¿listo? Pero si es una episcleritis, no llega tan profundo, sino el ojo permanece rojo. Eso significa que es una episcleritis. Entonces, miren que conocer estos datos nos van a servir desde el punto de vista diagnóstico. ¿Listo? Entonces,
como les digo, todo, acá en interna, todo tiene una función. Lo que estamos viendo es para poder comprender qué está sucediendo más abajo. Entonces, aquí tenemos la esclera, la cápsula de Tenon y la lámina fija. La túnica vascular, como mencionábamos, es la encargada de la nutrición. Ahí están los vasos sanguíneos, están las venas, entonces se nutre las estructuras. Normalmente, como cualquier tejido que necesita irrigación, cualquier célula del organismo necesita irrigación para captar los nutrientes y para eliminar los desechos de metabolismo celular, ¿no es cierto? Entonces, los encargados son la uvea anterior, ya miramos que eran el iris y el cuerpo ciliar, y la uvea posterior, que es la coroides. Y la uvea anterior, entonces, tiene el iris, y el iris tiene su zona pupilar, ¿listo? Que era lo que decíamos que es el tequito, lo que le llamamos la pupila, ¿listo? Que va a tener diferentes formas por especie. Si miramos el perro, en el perro cuando es la pupila contraída y se dilata es circular, ¿cierto? Todo el tiempo circular. Si miramos un gato con la pupila dilatada es circular, pero finalmente queda en forma romboidal, ¿no es cierto? ¿Sí? Es un rombito y queda en una línea cuando hay mucha luz queda prácticamente una línea, ¿no? ¿Sí? Y es un rombito y se va dilatando, ¿no? Si miramos la de un equino es cuadrada, ¿no? Es como cuadradita, ¿listo? No es circular, es cuadrada. Entonces, cada especie tiene una forma diferente, ¿no? ¿Sí? Hay que identificar, ¿no? ¿Por qué? Porque pueden haber patologías a este nivel y uno tiene que saber cuál es la forma normal de la pupila. Y tenemos la zona ciliar. Aquí hay unos músculos. Esos músculos, como mirábamos, ¿no? Recuerden que hay unos mióticos psicoplégicos y mióticos no psicoplégicos que depende sobre qué músculos estén actuando, porque producen la dilatación de la pupila, pero algunos es. Entonces, ahí están los músculos, los dilatadores de la pupila. Se forma el ángulo de drenaje, entonces, más o menos. Me voy a adelantar un poquito, ¿no? Entonces, tenemos el ojo, tenemos la cámara anterior, ¿no es cierto? La cámara posterior, ¿sí? La cámara, y ahí es donde se encuentra, tanto en la cámara anterior como en la cámara posterior se encuentra el humor acuoso. ¿Sí? Y aquí viene el cristalino. Está la córnea, ¿sí? Aquí tiene el iris. Aquí está la cámara anterior, entre el iris y el cristalino se forma la cámara posterior. Las dos cámaras tienen humor acuoso. Ustedes cometen un error, ¿no? Creen que la cámara posterior es la correcta. Está, perdón, el humor vítreo. ¿Sí? Entonces el humor vítreo no se encuentra en la cámara posterior. La cámara anterior y la cámara posterior tienen humor acuoso. La cámara del vítreo está entre el cristalino y la retina. ¿Listo? Y ahí se encuentra el humor vítreo. Les hago la aclaración de una vez para que no tengan la confusión. Muchas veces ustedes creen que el humor acuoso está en la cámara anterior y el humor vítreo está en la cámara posterior. El humor vítreo está en la cámara de vítreo. Ahora lo vamos a ver en una imagen. Entonces, como el humor acuoso se produce permanentemente, ¿sí? Tiene que eliminarse. Y se elimina a través de una estructura que se conoce como el ángulo iridocorneal. ¿Listo? Y el ángulo iridocorneal no es un solo sitio, son muchos sitios a los 360 grados del iris, ¿cierto? Entonces ahí está el ángulo iridocorneal, que es el sitio de drenaje del humor acuoso. Y la uvea, entonces en este caso el iris también controla el ingreso de la luz, que ya vimos, ¿no es cierto? Que se dilata o se contrae de acuerdo a la velocidad de luz en la comparación con la cámara fotográfica. Y algo que es importante, da el color al ojo, ¿no? Los perros nórdicos generalmente tienen menos pigmentación, ¿sí? Entonces son de ojos claros. ¿Listo? Los animales albinos, el iris es claro. Y los demás animales pueden tener los ojos cafés, tal vez más oscuritos. ¿Listo? Entonces depende de la pigmentación de los animales. Y la túnica nerviosa, entonces la retina, que es primeramente responsable por la visión, es un fotorreceptor y está conformada por 10 capas que ya vimos que la tenemos interesa, la de los fotorreceptores. Y el nervio óptico está en la lámina tuberosa y produce y tiene anastomosis de vasos en el nervio. Este es un fondo de ojos, como vamos a ver un fondo de ojos. Cuando vamos al examen semiológico empezamos de afuera hacia adentro, ¿no? Nunca. Eso es lo que más nos llama la atención, es lo que debemos dejar de ver. ¿Listo? Pero entonces es así. ¿Y aquí qué vemos? Vemos el capetum,
lúcido, y el no, y el tapetum nigrum. Para los gringos, eso es en latín, ¿no? Tapetum lúcido y tapetum nigrum. Para los gringos, ellos se simplifican tapetum y no tapetum. Ellos no buscan más sinónimos ni más tapetum y no tapetum. Y aquí vemos la papila óptica, puede ser pigmentada. Aquí hay una diferencia de especies entre los perros y gatos, la una es pigmentada, la otra no es pigmentada. Y vemos las más gruesas, vemos tres, generalmente son tres o cuatro, son las vénulas. Y las más delgaditas son las anteriores. Un dato importante, ¿no? Un dato importante. Es la única parte del cuerpo donde vemos la microcirculación. En otra parte del cuerpo no vemos ni arteriolas ni vénulas. ¿No? Es el único sitio. Y este era un referente hasta hace unos 20 años para determinar si un paciente tiene hipertensión. Porque se presentaban por hipertensión, se presentaban hemorragias parenales. Entonces se rompían los vasitos, se rompían las vénulas por la hipertensión y uno veía hemorragias en estos sitios. Hoy en día eso no es necesario. Pues si lo vemos es diagnóstico, ¿no? ¿Sí? Pero no es necesario para el diagnóstico de hipertensión. Tenemos los tensiómetros, ¿no? Ya todas las clínicas tienen tensiómetros y es de rutina tomarle la presión a los pacientes. ¿Listo? Entonces tenemos los aparatos y medimos la presión arterial. Pero si encontramos ese tipo de lesiones, tenemos que pensar que el paciente puede ser hipertenso. ¿Listo? Entonces le vemos un uso, que vamos a ver otros usos también para eso. Entonces aquí está anatómicamente como es, ¿no? Ya vimos lo de los párpados, las partes de los párpados, la conjuntiva lumbar, la conjuntiva palpebral, ¿sí? Los músculos que tiene, la piel. ¿Listo? Aquí se forma el saco conjuntival. El saco, sobre todo el saco conjuntival inferior, tiene un uso para nosotros, para la aplicación de medicamentos. Entonces vamos a invertir el saco conjuntival y colocamos las gotas, sostenemos un ratito y soltamos, ¿no? ¿Sí? En el caso de los humanos nosotros no hacemos eso, ¿no? Nos colocamos la gota, nos esperamos un ratito, que se reparta la gota y ya, ¿no? En los animales no podemos hacer eso. Uno no le podemos decir al perro, ¿no? O al gato, levante la cabeza que le voy a echar una gota. ¿Sí? Uno, en la posición en que está uno llega y le vierte el saco conjuntival, coloca la gota, lo sostiene y espere que se absorba. Entonces esta parte de aquí, el saco conjuntival, desde el punto de vista de terapéutico, tiene importancia para nosotros. Aquí van a ver unas glándulas que son importantes, que se encuentran en los párpados, que son las glándulas de meibomio, las glándulas de Seyss y las glándulas de Morton. Ahorita vamos a ver la importancia de esas glándulas, no tienen que ver, son muy importantes desde el punto de vista de la película precorneal. Bueno. La pupila que ya habíamos hablado, aquí está la cámara anterior, este pedacito que se ve aquí entre el iris y el cristalino en la cámara posterior, ya habíamos mencionado, ¿no? Y acá, entre el cristalino y el nervio óptico, toda esta parte de acá, es la cámara del vitrio, y aquí se encuentra el humor, vitrio, ¿no? Y el cristalino se encuentra en una cápsula, que se denomina la cápsula del cristalino, y está sostenido por unos, por las zonas, son unos músculos, son unos ligamentos pequeños que sostienen el cristalino. Entonces ahí se encuentra el cristalino y son los que permiten el movimiento del cristalino para que se pueda empujar. Entonces aquí tenemos las ondas, el cristalino, adentro está el cristalino, está la cápsula del cristalino, adentro está el cristalino. Eso tiene una importancia que la vamos a ver más adelante. Aquí está la coroides, está la tónica fibrosa, ¿cierto? Y los vasos retinianos. Y aquí está la parte de la corte, el endotelio, la membrana de cemento, el estroma y el organismo. Esto se repite, ¿no? Cámara anterior, cámara posterior, alveolo craneal. Una pregunta más. Entonces, me pareció esta más bonita, pero no quise quitar la otra porque es de las primeras que puse. Entonces, y aquí está lo que hablábamos, el tapetum lúcido, el tapetum nigrum y el nervio óptico. Y lo que hablábamos, ¿no? De noche la pupila está dilatada y lo que vemos normalmente es el reflejo del tapetum lúcido. No es que el gato esté poseído como veían en la Edad Media, ¿no? Y lo veían y el gato está poseído porque alumbraban los ojos de noche.
Y tenemos unas estructuras anexas, ¿no? Que son los fluidos intraoculares, que son el humor vítreo y el humor acuoso y el cristalino. De eso vamos a hablar también más adelante, ¿no? Y tenemos la órbita, es decir, ya sabemos que está el globo ocular, ¿no? Pero dentro del cráneo él se encuentra en un sitio, ¿sí? En la órbita. ¿Sí? Y la órbita tiene tejidos duros, que son los huesos. ¿Qué huesos conforman? Si se acuerdan de anatomía del doctor Santiago Rivero, que debe estar allá en su tumba, funcionando porque ustedes no se acuerdan. Entonces está el frontal, ¿sí? El lagrimal, el cigomático, el esfenoides, el palatino y el maxilar. ¿Cuál es la diferencia entre el ojo del equino y del perro? En el perro es incompleta y tiene un ligamento, ¿no? Y en el equino es completa, ¿no? Por eso es tan raro que haya una protrusión del globo ocular en el equino, porque es completa. Y si hay, es gravísimo. ¿Sí? Entonces, esa estructura es la que permite muchas veces que el globo ocular se salga. Hay unas razas, nosotros hemos cometido un error como médicos veterinarios, ¿no? Es permitir que la zootecnia deforme a los animales. Esa es una de las grandes decepciones que tengo yo después de 30 años de ejercicio profesional. Es que uno no ve que hayamos hecho un progreso por el bienestar de la salud de los animales. Cada vez vemos más animales y más razas de animales enfermos. ¿Ustedes han visto un pitbull? Sí. La conformación del pitbull, que es de 1928, cuando se sacan estas razas, es casi perfecta. Es un animal que está con buenos apromos, con buen cuello, con buena mordida. ¿Han visto un bull? ¿A qué ser humano idiota se le ocurrió coger un pitbull y deformarlo? Volverlo paticortico, patitorcido, porque eso le parece bonito. Y un animal que teníamos casi perfecto, ¿sí? Lo hemos deformado por cuestiones estéticas de belleza. Y el problema es que nosotros patrocinamos eso, ¿no? Ustedes se van a dar cuenta que hay cursos de anestesia para perros brachiocefálicos. Y uno va y se capacita en el curso de anestesia para el perro brachiocefálico. Enfermedades de los perros brachiocefálicos. Esa no es la función nuestra, la función nuestra es que esos animales no existen. ¿Para qué vamos a criar animales enfermos? Nacen enfermos. Entonces, fallamos en los gatos, fallamos en los perros, fallamos en las vacas, estamos fallando en los equinos, estamos fallando por todos lados. ¿Sí? ¿Somos muy buenos médicos? Sí, pero la solución no era esa, la solución era evitar que eso existiera. Entonces, pero eso no se puede decir, ¿no? Porque igual todo se vuelve un negocio, ¿no? Como dice la gente, hay razas de animales que nacen con atrofia. Y para el veterinario es ideal porque pues tiene trabajo toda su vida, ¿sí? Pero no es lo correcto. Lo correcto es que no deberíamos promocionar, deberíamos hacer una selección de animales que sean sanos. Eso para que el animal viva bien, no para que nosotros vivamos bien, sino para que el animal viva bien. Entonces aquí tenemos esas diferencias, por ejemplo, dentro de las razas, vamos a tener razas que son brachicéfalas, entonces usted le hace así, en la consulta al perro, le toca la cabeza y se le salen los ojos. Un pug, ustedes deben tener cuidado con un pug, porque si usted le aprieta la cabeza, cuando va a ver está, y como esos muñequitos, ¿se acuerdan? Que uno los apretaba y se salían los ojos. Así está el pug, ¿no? Y después vamos a meterle el ojo otra vez. Y tejidos blandos. Estos tejidos blandos nos van a servir también, ¿no? Están las fascias orbitarias. Recuerden que esas fascias, nosotros hacemos, ¿se acuerdan de los colgajos que dieron en cirugía? Los flaps conjuntivales. Entonces, es una de las fascias, uno coge la fascia y la corta y hace el flap conjuntival. Entonces, ahí nos sirven las fascias orbitarias. Tenemos los músculos extraoculares que nos van a servir también para diagnósticos y vasos sanguíneos. Ahí tenemos los diferentes orificios que nos sirven para la entrada de vasos sanguíneos, ¿no? ¿Sí? Y aquí tenemos la ubicación y los diferentes puntos. No miren que es incompleta, ¿no? Aquí va un ligamento. Es la diferencia.
Entonces tenemos la órbita, las fases orbitales, la periórbita, el septum orbital y la cápsula de T. Y las fórmulas, las diferentes divisiones. Y los músculos son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sí. Son 4 rectos. ¿Listo? Recto lateral, recto medial, recto dorsal, recto ventral. 2 oblicuos, un oblicuo superior, un oblicuo inferior. ¿Listo? Y se acuerdan, el nuevo para acá y el otro para acá para que pueda el ojo moverse. ¿Listo? Y un retractor del globo ocular que generalmente lo vemos cuando el paciente se deshidrata, que se retrae el globo ocular, ¿no? Que uno ve que se profundiza. ¿Listo? Entonces, y eso tiene una importancia. Hay algo que se llama neurooftalmología. ¿Listo? Entonces, ¿se acuerdan que estábamos hablando que cuando vamos a diagnosticar a los pacientes en neurología, hacemos la neurolocalización? Entonces, dependiendo del tipo de estrabismo que tenga el paciente, vamos a mirar qué músculo está afectado, y aquí nos está diciendo qué par craneal y nervio. Entonces nosotros podemos saber qué parte está afectado, ¿no es cierto? Examinando los movimientos del ojo, ¿no es cierto? Si tienen nistagmus, ¿no es cierto? Y identificando dónde se origina el nervio y sabemos qué parte del cerebro se encuentra la afectación. ¿Listo? Entonces esa parte de neurooftalmología está muy relacionada con neurolocalización a nivel del sistema nervioso central. Entonces ahí podemos ver el oblicuo superior por el cuarto par, el oblicuo inferior por el tercero, el recto lateral por el sexto, el recto medial por el tercero, y el recto por el cuarto. Y ahí vemos los diferentes músculos. Aquí los vemos, ¿no? El oblicuo superior, el oblicuo inferior, el retractor y los rectos. El retractor para por dentro. Ahí vemos otra imagen para que no recuerden. Tenemos los párpados, como ya habíamos mencionado, pues los párpados son un anexo de la piel, piel modificada, un poco modificada, párpado superior e inferior. Están divididos en 4 porciones, por la piel, por el músculo, que se llama óculo orticularis, por la capa tarsal y estromal y por la conjuntiva palpebral. Entonces tenemos párpado superior, párpado inferior, tanto lateral, tanto medial. Y tenemos, dentro de los párpados, tenemos las cilias o pestañas, que ya hicimos la diferenciación en el perro, en el párpado superior, no en el inferior, y en los gatos, en ninguno de los párpados. Eso tiene importancia porque vamos a ver enfermedades de las cilias. ¿Eso? Podemos tener triquiasis, distiquiasis, cilia ectópica, entonces vamos a tener diferentes tipos de afecciones también. Y estas glándulas sebáceas asociadas a las raíces de las cilias, que son las glándulas de Seyss, y las sudorípadas, que son las glándulas de Mohr. ¿Qué importancia tiene esto? Nosotros vamos a tener en el ojo, vamos a tener la película precorneal, que son las lágrimas, la formación de las lágrimas, que tiene 3 componentes. Uno que es acuoso, y esto se produce por las glándulas lagrimales, la glándula lagrimal como tal y la glándula del tercer párpado. Aquí en el tercer párpado tenemos una glándula que produce el 35% del componente acuoso de la película precorneal y el otro 65% por la glándula lagrimal. Pero resulta que ese componente acuoso va a cumplir unas funciones, que es básicamente hidratar la córnea. ¿Sí? Pero tiene que fijarse a la córnea. Entonces vamos a necesitar un componente, un químico que lo produce en las células caliciformes, que son las que van a hacer que el componente acuoso se pegue a la córnea y la córnea lo pueda absorber. Y debemos tener un componente lipídico, ¿sí? Es el externo, que es el que evita que el componente acuoso se evapore rápidamente. Se va a evaporar, ¿sí? Pero evita que se evapore rápidamente. Y entonces tenemos un componente lipídico, un componente acuoso y un componente mucínico, que es lo que conforma la película precorneal. Y el lipídico está conformado por las glándulas de Seyss. ¿Listo? Las de Mohr son sudoríparas, ¿no? Entonces están las de Seyss, ahí estaría la lagrimal, ahí estarían las células caliciformes. ¿Listo? Los 3 componentes.
Y el tarso palpebral es tejido colágeno, contiene las glándulas del bigomio, que son las glándulas tarsales, ¿listo? Las del bigomio, pero secretan un fluido lipídico que forma parte de la capa más externa de la película precorneal, no son las de. Y el tercer párpado, que es la membrana nictitante, o pliegue semilunar, y que tiene la glándula del tercer párpado que produce 35% del componente acuoso. Entonces, funciones, secreción lagrimal y protección. La protección es mínima, ¿no? Hasta hacia la parte inferior. Él ya no cubre completamente el globo ocular, entonces ahí viene la protección. Y la conjuntiva tiene tres porciones. ¿Listo? Tiene la conjuntiva palpebral, la que va en el párpado, la que va en la vulva, que es la que normalmente vemos en la parte blanca, que es la conjuntiva vulvar, y donde se unen las dos, ¿no? Viene la del párpado, viene la de la esclera, y se unen en la parte de abajo, que es donde se llama la protección, que se llama el fornix conjuntival. ¿Listo? En la parte de abajo. Entonces ahí está la cápsula lipídica, glándulas de bigomio, la capa acuosa, glándula lagrimal y la capa mucínica, las células calciformes. Esto tiene una importancia, ¿no? Por ejemplo, cuando un paciente tiene blefaritis, que es la inflamación de los párpados, esas blefaritis no las tratamos y se vuelven crónicas. ¿Qué ocurre? Se obstruyen los conductos de las glándulas de bigomio. Entonces, ¿qué va a pasar? El paciente puede tener después, porque empieza con una blefaritis, puede terminar con una conjuntivitis, sí, porque se pierde el componente. Pues miren que todo está relacionado, ¿no? Entre las patologías, por eso miramos, ¿no? Para poder entender cómo se producen las patologías. El conducto nasolacrimal, como mirábamos, entonces tiene un componente superior, ¿listo? Un punto de drenaje superior que está en el párpado superior, y uno inferior, ¿no? ¿Listo? Y estos dos se unen y van en los perros dólicocéfalos y mesocefálicos, terminan en la nariz. ¿Listo? Entonces viene ya hasta la nariz. Cuando uno llora, ¿qué sucede con los mocos? Que salen los mocos, ¿no? ¿Sí? ¿Es por qué? Porque se aumenta el componente acuoso que va hacia la nariz y lo que uno ve es que se mezclan los mocos con el agua y se salen. Entonces uno empieza, ¡oh! Me dejó, toda la historia trágica, ya no me quiere. Entonces, eso tiene una función fisiológica, que es hidratar el aire que ingresa por la nariz. La nariz permanece húmeda. ¿Se acuerdan que el aire que respiramos es un aire seco, ¿no es cierto? Que tiene que cumplir dos funciones. Una, hidratarse, llenarse de líquidos. Y dos, calentarse, ¿no? Por eso pasa a través de los cornetes nasales. Y después pasa a las vías respiratorias. El ejemplo más clásico, para que no se les olvide eso, es cuando uno tiene gripe y tiene la nariz tapada. ¿Por dónde respira uno? Por la boca. ¿Qué pasa después de 2 o 3 días de estar respirando por la boca? Se reseca la garganta, ¿no? ¿Por qué? Porque el aire es seco, el aire no se hidrató. ¿Sí? Y empieza uno a tener dolor de garganta y empieza uno a tener deshidratación de las vías aéreas superiores por esa razón. Entonces, fisiológicamente, lo que se produce en el ojo, ¿no es cierto?, hidrata la nariz, ¿sí? El aire se hidrata, nosotros no tenemos inconvenientes con el aire que respiramos. Todo junto tiene que todo cumple una función, ¿no? Todo va relacionado. Entonces, eso es lo normal. Los perros, por evolución, o son mesocefálicos o son dolicocéfalos, ¿no? ¿Sí? Son perros de cacería, de hocicos largos o de hocicos medianos, ¿no? ¿Listo? ¿Qué hicimos nosotros? Alteramos a los animales por conceptos de belleza. Entonces, ¿qué salieron? Los brazos de pan. Y aquí empieza uno de los tantos problemas que tienen los braquicefálicos, ¿no es cierto? ¿Sí? Ellos, tras de que no tienen nariz, no la tienen hidratada. ¿Dónde termina el conducto nasolacrimal en los braquicefálicos? Es algo que deben tener en cuenta, porque cuando examinen un perro de esos, estén viendo, ¿dónde termina? En la boca. Si es tan cortico que termina en la boca a nivel de la muela carnicera. ¿Listo? Entonces esos pobres, tras de que no tienen nariz, tras de que tienen estenosis nasal, ¿no es cierto?, no hidratan el aire que están respirando, por eso tienen más problemas, más inflamación. Entonces va a terminar ahí y no está cumpliendo la función que era la fisiológica, que era que terminara en la nariz.
¿Les queda claro? Entonces eso va a terminar en patologías, ¿no? Eso de los braquicéfalos, todo eso termina en patologías. La córnea, habíamos visto que tiene 4 capas: epitelio, escleroma, membrana de Descemet y el endotelio. Y la esclera, que es el 70% de la túnica fibrosa, es la porción blanco-amarillenta. El tracto uveal, ya vemos el coroides, cuerpo ciliar, que es la uvea posterior, cuerpo ciliar y uvea anterior, ¿no? Y aquí tenemos el famoso ángulo iridocorneal. Como lo pueden ver aquí, con todos estos canalitos, ¿no?, que se dan alrededor de todo el círculo, ¿no?, alrededor de los 360 grados. Entonces se produce el humor acuoso y él va drenando a través de estos canalitos. Mantiene una presión que es de 25 milímetros, 25 a 30 milímetros de mercurio, la mantiene, como se produce, se aumenta la presión, se abren los canalitos y sale el humor acuoso. Entonces tenemos el iris, ya vimos la imagen, aquí está el iris, aquí está el cristalino, entonces está la cámara anterior, la cámara posterior, ¿no? Entonces el iris divide cámara anterior y la cámara posterior. Está la zona pupilar central, que es donde se forma la pupila, y la zona periférica y el ángulo iridocorneal, que es lo que se hace todo. Esto hay que diagnosticarlo, ¿no? Desafortunadamente nosotros aquí hablando con los colegas ninguno lo hace. El doctor Fuenpaz quiere comprar el gonioscopio, ¿no? Me costó poco que quería comprar. Cuando tenemos un paciente con glaucoma, el glaucoma no es complicado de diagnosticar. Tiene unas características muy específicas que le permiten análisis del glaucoma. Pero para el tratamiento del glaucoma tenemos que saber si el tratamiento es médico o el tratamiento es quirúrgico. Y para saber si el tratamiento es médico o es quirúrgico, tenemos que ver el ángulo iridocorneal. Si el ángulo está normal, pues el ángulo está cerrado. ¿Sí? Entonces se llama glaucoma de ángulo estrecho o de ángulo abierto. Abierto es que el ángulo está funcionando, no está funcionando. Y estrecho es que no está funcionando y tratando. Entonces, para el tratamiento sí necesitamos hacer ese tipo de diagnóstico, que es con el gonioscopio. ¿Listo? Bueno. Cuerpo ciliar, entonces porción media del tracto uveal. ¿Listo? Procesos ciliares, ahí se produce el ciliar, que produce el humor acuoso. El humor acuoso pues, es un ultrafiltrado del plasma que se produce a través de una enzima, que es la anidasa carbónica, y se produce el humor acuoso. En la parte más muscularizada del ojo, el cristalino y las fibras celulares. Entonces el cristalino como tal pues es un lente transparente, es igual que la córnea, ¿no? ¿Sí? Es transparente y es avascular. Él tiene una característica especial. ¿Sí? Evolutivamente el cristalino, como se encuentra en la cápsula, no entró en contacto con el sistema inmunológico. Es una estructura que no ha entrado en contacto con el sistema inmunológico. Entonces, si tenemos una lesión que dañe la cápsula del cristalino, vamos a tener una reacción antígeno-anticuerpo, porque es un cuerpo extraño para el organismo, y se produce una panoftalitis. Una inflamación violenta se va a producir porque el organismo no lo reconoce. Eso es importante cuando estemos examinando. Un paciente tiene una lesión en el ojo y si la infección involucra el cristalino. ¿Listo? O si se hace una cirugía de cataratas, que ya es muy frecuente, ¿no? Hacer cirugías de cataratas. Cuando se hace la cirugía de cataratas se retira el cristalino. No debe quedar ninguna parte del cristalino en la cámara anterior. ¿Por qué? Porque si no se va a producir una inflamación y se daña la cirugía. ¿Listo? Entonces miren que todos esos conocimientos, todas esas cositas nos sirven para poder más adelante ver las patologías. ¿Preguntas? ¿Vamos bien? ¿Sí se está entendiendo? ¿Sí? ¿Hablo más rápido? Bueno. Es que esto ya lo vieron, ¿no? Esto ya lo saben, ¿no? Esto es anatomía y fisiología. Eso ya. Ahí está. La carpeta que dice olvidar. Entonces, el cristalino, que es un lente transparente. Entonces, ¿cómo se nutre el cristalino? Del humor acuoso. Recuerden, el humor acuoso, miren que esto es bien bonito, ¿no? Por ahora les digo que la fisiología es de lo más bonito que hay.
La córnea, el epitelio se nutre de la película precorneal. ¿Listo? Y a través del endotelio, la parte interna, se nutre a través del humor acuoso. ¿Listo? Entonces, por fuera se nutre de la película precorneal y por dentro se nutre del humor acuoso. ¿Sí? Entonces, el endotelio permite que los nutrientes vayan hacia la membrana de semen, vayan hacia el estroma, y de afuera el epitelio se está nutriendo de la película precorneal. ¿Listo? Entonces, el cristalino es lo mismo, ¿no? Tiene su cápsula y los nutrientes van a atravesar a través de la cápsula del cristalino hacia el cristalino para mantenerlo nutrido. Entonces se nutre a través del humor acuoso y se nutre en la parte posterior, se nutre a través del vitrio. ¿Sí? Los nutrientes están en el vitrio y pasan hacia el cristalino. Eso que sirve como nutrición va a tener implicaciones en las patologías. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si un paciente tiene diabetes, entonces el exceso de glucosa va a pasar de la misma manera hacia el cristalino y se producen las cataratas. ¿Listo? Y si un paciente tiene una retinitis, ¿no es cierto? Tiene una inflamación de la retina, las sustancias tóxicas que se liberan de esa inflamación de la retina pasan al vitrio y ¿a dónde van a llegar? Por detrás llegan al cristalino y producen cataratas. ¿Listo? Porque es el mecanismo como llegan los nutrientes a él. ¿Sí? Entonces miren que todo al final con las patologías está relacionado. Entonces, localizado en la fosa, eso se denomina, entonces aquí cuando está la embriología, ¿sí? Pues se está formando el vitrio, ¿no es cierto? Se forma la cápsula y acá se está formando la córnea. Entonces ese sitio donde se está formando el cristalino se llama la fosa patelar del vitrio. Entonces él está ahí, en el vitrio se hace como una concavidad y ahí va a descansar el cristalino. Se llama así, fosa patelar del vitrio. Y en el embrión hay un ligamento que lo sostiene. ¿Listo? Y ese ligamento finalmente se reabsorbe. Nosotros no lo vemos ese ligamento. ¿Sí? Entonces, las fibras celulares, y ese se llama el ligamento hialoideo capsular. ¿Listo? Ese ligamento no lo vemos, nosotros se reabsorbe finalmente. Aquí tenemos las células, que son los ligamentos que sostienen el cristalino, ¿sí? Que permiten el movimiento del cristalino. ¿Sí? Esto también tiene una importancia desde el punto de vista de patología que vamos a ver. Cuando se aumenta la presión intraocular, cuando tenemos un paciente con glaucoma, la presión se va a dirigir cranealmente y caudalmente. ¿Listo? ¿Sí? Es una cámara, está aquí la cámara con su líquido, ¿no? Se aumenta el líquido, entonces lo que hace la cámara es que se dilata craneal y posteriormente. Si se dilata anteriormente, ¿qué estructura se afecta? La córnea, ¿no es cierto? Entonces se afecta el endotelio y se producen unas estrías, se alarga la membrana de semen y se producen unas estrías que nosotros en el examen semiológico lo vamos a ver. Se presentan unas estrías blanquecinas que indican que hay un aumento de la presión de la cámara anterior. Y hacia la cámara posterior, entonces, si se va hacia atrás el cristalino, ¿qué sucede? Se produce la luxación, ¿por qué? Porque se rompen las zonas. Pues como se rompen las zonas por la presión, el cristalino se luxa. Se puede luxar hacia craneal o se puede luxar hacia caudal. ¿Listo? Pues miren que es lo que quiero que ustedes entiendan, ¿no? Que todo esto tiene una función, ¿no? Que es comprender cómo se producen las patologías. ¿Listo? Les va a quedar más fácil entender las patologías. ¿Dónde se producen como tal las cataratas? En la parte. Las cataratas se producen en el cristalino y depende, esas las vamos a ver, ¿no? Pueden haber cataratas localizadas, cataratas generalizadas, pueden haber cataratas a nivel de la zona ecuatorial, ¿sí? Entonces depende de la zona que se afecta. Entonces ahí está, ¿no? Entonces la pars plana y la pars plica. Entonces cristalino, ahí están las capas nucleares y lenticulares. Si ustedes leen, entonces el cristalino es como una cebolla, ¿no? Porque está conformado por capas. Y esas capas, la primera capa es la embrionaria, es un núcleo embrionario. Y el núcleo embrionario permanece, pero a partir de él se forma el otro núcleo, ¿listo? Que es el núcleo fetal. Entonces por eso nosotros lo vemos como capitas, como si fuera una cebolla. Pero es transparente, ¿no? ¿Listo? Entonces está el núcleo embrionario, el núcleo fetal, y después está el núcleo del adulto y está la corteza. Entonces lo vemos así como si fuera una segunda. Entonces, ahí está. Núcleo embriológico, núcleo fetal, núcleo adulto y tenemos el vitrio. ¿Listo? El vitrio tiene unas características. Miren, aquí está el ligamento hialoideo capsular, ¿no? Eso se reabsorbe.
Entonces es un hidrogel, a diferencia del humor acuoso. Este es un hidrogel que el 98% es agua, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? El vitrio no se produce constantemente. Es muy poca la producción del vitrio. Pero si tenemos una lesión que involucre salida del vitrio, vamos a tener una deformación del ojo porque el vitrio no se repone. Entonces es muy poca la producción, entonces va a quedar deformado el ojo. Entonces, eso es algo característico. Vamos a tener, igual, embriológicamente, vamos a tener un vitrio primario, ahí está, con un sistema vascular hialoide, que es este, que ahí queda el ligamento hialoide capsular. El vitrio secundario, que es el definitivo, el vitrio terciario, que son las fibras, son las de soporte. Y ya sabemos la limitación, ¿no? O sea, la parte posterior de la cápsula del cristalino, ¿sí? Está la coroides, lo que limita, y está la retina en la parte posterior. Entonces ahí está la cápsula del vitrio. Y la coroides ya veamos que es la parte de la uvea posterior, que es la porción posterior del capsular. Y está el tapetum lucidum. Y están las 10 capas. En el caso de la retina, tenemos las 10 capas de la retina, que es la estructura más compleja del ojo. Están los conos y los bastones, que están relacionadas con la visión diurna, con la visión nocturna, ¿no? Y el nervio óptico, por eso hablamos de neurooftalmología. ¿Listo? Aquí nos va a servir esta parte, ¿no? Entonces tenemos, y eso es bien importante también, ¿no? Tiene bastantes implicaciones. ¿Ustedes hicieron en semiología el reflejo consensuado o consensual? ¿Se acuerdan? Uno ilumina un ojo, se produce la miosis, ¿no es cierto? Y mira el otro ojo que no está iluminando y empieza más lentamente a producirse la miosis. ¿Por qué? Porque los nervios están conectados, ¿sí? En el quiasma óptico. Entonces, las fibras de los nervios se ilumina un ojo y esa información le llega al otro ojo. ¿Sí? Y hace que se contraiga la pupila y no esté recibiendo la luz. Eso es lo que llamamos el reflejo consensuado. Y eso es neurooftalmología. No estamos evaluando el ojo, estamos evaluando la parte neurológica. Entonces, aquí está el quiasma óptico, y esos son los dos nervios ópticos, el quiasma óptico. Yo alguna vez leía, ¿no? No sé qué tan cierto sea porque no lo he vuelto a leer. Ahora que ustedes leen, pues me informan si eso sigue así. Y cuando uno mira, la imagen está invertida. ¿Sí? Y que en el quiasma óptico se produce la otra inversión, de tal manera que el cerebro ya la ve como debe verme. Es decir, si yo tuviera un problema, los estaría viendo patas arriba. Y en el quiasma vuelvo y los acomodo. Eso no ha cambiado, parece. Pero como esa parte no la leí, entonces ahí sigue y ahí va el prosencéfalo hasta que llega al sitio donde se hace la lectura e interpretación de la información. Bueno. Sí, pues, esa sí no está en las anteriores. El video. Pues sí, que algo les hice. Pues ahí tenemos las partes para que les quede más claro. Venga a decir todos los semestres del mismo diapositivo. Sí, hay cosas diferentes. ¿Sí? Es ocupado. Dice, ahí nos queda nuestra habilidad de reconocer de todo eso. Ese libro es espectacular. Para mí es de las cosas más bonitas desde el punto de vista visual. A las otras. Música de terror y todo.
Esto es lo que sucede en el humano, ¿no? Si nosotros vemos un fondo de ojo de un humano, es así. Si nosotros vemos ojo, ese dato se me había olvidado darle, ¿no? Pues ya lo deben saber. Si ustedes examinan un perro menor o un gato menor de un mes, no hay pigmentación todavía. Entonces no es que haya ausencia de tapetum, ¿no? Es que no se ha dado todavía porque es muy poco. Cuando ellos recién abren los ojos y nosotros, si tienen la precaución de examinarlo, va a ser así. No hay ninguna patología, es que todavía no se ha producido la pigmentación, no se ha formado el tapetum. En los perros nórdicos, en general, la mayoría de los perros nórdicos, como referencia, recuerden que ellos son de los polos, ¿no es cierto? Entonces ellos, los ojos son de esta manera y son normales. En los perros albinos, los ojos van a ser de esta manera, el fondo de ojo va a ser de esta manera y es normal. ¿Listo? Pero vamos a tener patologías donde el tapetum se pierde, que es la atrofia progresiva de la retina. Eso ya no es normal. ¿Listo? Pero tiene otros signos también. ¿Listo? Entonces tenemos que saber qué es lo normal, ¿sí? Y qué es lo anormal. Bueno, esa parte, ahora que lleguemos allá, ¿no? Ahora que lleguemos allá. Cuando nosotros hacemos la eversión del tercer párpado, mucho antes de conocerlos, ¿listo? Nosotros cogíamos una pincita y lo hacíamos. Al animal le molesta un poquito, pero digamos, y lo hacíamos. Hoy en día, por cuestiones de ética, no se debe hacer. Ustedes tienen que colocar anestesia local, los corrilitos de anestesia local, y para poder esperar que actúe el anestésico y coger el párpado y vertirlo. No es que no se pueda hacer, como les digo, nosotros lo hacíamos hasta que nos dijeron que está mal hecho. ¿Sí? Por cuestiones de ética se tiene que evitar que el animal se le produzca dolor, que es una de las funciones del médico veterinario, ¿no? Evitar que los animales sufran. ¿Sí? Hipotéticamente, ¿no? Es lo que debemos tratar de hacer y lo que debemos tratar de enseñarles a ustedes, que los animales no sufren. Entonces, ahí tenemos la membrana, la conjuntiva vulvar, por ejemplo, hay una palpebral y una vulvar, ¿no? Y en la vulvar vamos a ver que hay una serie de patologías. ¿Listo? Entonces, a veces es necesario examinar ahí para descartar que la patología esté ahí en ese pedacito. ¿Listo? Ejemplo, cuerpos extraños. El animal tiene una conjuntivitis, nosotros le hacemos el tratamiento, el animal sigue con la conjuntivitis y resulta que ahí salió un cuerpo extraño y no lo vemos, ¿no? Cuando devolvamos no lo vemos, y vertimos y ahí está el cuerpo extraño. ¿Listo? Y toca retirarlo y se soluciona el problema. El problema no era de coligio, sino de diagnóstico, ¿no? Hicimos mal el diagnóstico desde el principio. ¿Listo? Ahí están los músculos, ¿no? Está la glándula del tercer párpado, el músculo orbicular.
terminaríamos la primera presentación. 52 de 52 diapositivas. Nos vamos para la segunda. Descansaremos cuando estemos muertos. Y es toda una eternidad. Así que 10 minutos más no importa. He dicho. Después que uno es vago, que no trabaja, que la primera semana no hizo nada, que nos hizo venir en vano, que yo viajé, recién llegué a Pasto, no me pude quitar ni la gorra. ¿Sí? Entonces seguimos. Ustedes todo es por hoy. De aquí en adelante todo será por hoy. Desde las 8 empiezan por hoy. ¿Sí se está entendiendo? ¿Sí vamos bien? Rodríguez. Pero yo creo que María se puso sobre seguro. ¿Cómo? Me esforcé haciendo la presentación del primer día porque el resto no las he modificado. No he tenido tiempo. Examen del ojo. 10 minutos más. 30 diapositivitas más y ya. Cría cuervos para que te saquen los ojos. Arciniega, sácame el papel, damos la luz. Se acabó la lista de la